Progresando en nuestras consideraciones del día, vamos a ingresar un poquitito en el capítulo de los procesos esofágicos patológicos. Es decir, cuando ya asienta ya tienen un asiento de alguna alteración orgánica y su manifestación nada más que ya tiene una repercusión funcional, obviamente, digamos, percibida por el paciente. Dentro de este grupo de procesos esofágicos patológicos con un asiento orgánico, repetimos, vamos a ver las alteraciones de la motilidad esofágica y los métodos más adecuados para su estudio. La ingesta de bario es un método sencillo y sensible para valorar la motilidad esofágica. Se ha demostrado una muy buena correlación entre este método de estudio radiológico contrastado con la manometría, que es la otra prueba funcional bastante sensible y prácticamente patognomónica de procesos o alteraciones funcionales de la motilidad esofágica. Los pacientes con alteraciones motoras del esófago normalmente consultan por disfagia o dolor torácico o molestia, en el caso de que no sea precisamente dolorosa, no sea doloroso el nivel y quedemos todavía catalogando a estas manifestaciones del paciente como molestias, nada más a nivel torácico retroesternal y que en muchas ocasiones pueden confundirse o inducir a a patologías que corresponden francamente a procesos extradigestivos, tales como trastornos de tipo cardiológico o del pedículo aórtico cardíaco. Así que los pacientes con alteraciones motoras del esófago suelen consultar mayoritariamente por disfagia o esta sensación de detención de lo que está deglutiendo a nivel torácico medio, retroesternal, o directamente llegar esa molestia a una categoría dolorosa. Las manifestaciones primarias de la motilidad incluyen a un trastorno que hace un rato justamente mencionábamos al hablar del asiento cardial de estos trastornos y decíamos que algunos se deben nada más que a un proceso de disfunción de una etiología totalmente ajena a un daño orgánico regional, estamos hablando de la región cardial, y diferenciarlos entonces de algo que también asienta a ese nivel, pero que ya tiene una base, digamos, orgánica. Y estaríamos entonces hablando de lo que conocemos como atalasia. Este proceso ya sí tiene trastornos orgánicos en el sentido de una alteración, destrucción o modificación de la inervación del segmento esofágico distal y de la funcionalidad cardial que hacen de que se retenga a nivel del ducto esofágico lo ingerido y que de una manera muy escasa, ocasional y espaciada se produce el pasaje del contenido esofágico hacia el siguiente segmento digestivo, que sería el estómago. Obliga entonces esta falta de apertura cardial a que el esófago se convierta progresivamente en un depósito de lo ingerido. Y obviamente que, como el trastorno asienta generalmente y únicamente en el segmento esofágico distal, supracardial inmediato y afectando también al cardias, se produzca de vez en cuando manifestaciones de la presencia de la motilidad esofágica, digamos, supralesional, y que al estar el esófago convertido, digamos así, en un depósito, podría elevar este contenido hacia la región faríngea e incluso hasta la parte bucal y su exteriorización. Lógicamente que en este proceso puede fácilmente producirse el pasaje accidental, digamos así, del contenido que en ese momento es nuevamente devuelto hacia niveles ductales faringoesofágicos superiores y su entrada al
tracto respiratorio con las consecuencias que esto podría traer aparejadas. Este trastorno manifestado como una disfagia, pero que tiene un asiento orgánico, tiene algunas manifestaciones mucho más fáciles y gráficas de ser estudiadas por el estudio radiológico contrastado, ya que el bario ingerido estaría haciendo el papel del alimento que es retenido a nivel supracardial, con las consecuencias de ondas antiperistálticas de mayor o menor magnitud y hasta eventualmente el pasaje accidental hacia vías respiratorias, como también con los cambios posturales, posicionales del paciente, podríamos evidenciar el pasaje en volumen muy reducido, en cantidad muy disminuida de ese contenido esofágico, que en este caso incluso podría darnos hasta una medida del trastorno cardial que estamos estudiando, en el sentido de que si el pasaje se muestra es nada más que para líquidos, ya que el sulfato de bario ingerido es un preparado líquido, y que podría entonces presumirse de que la presencia de alimentos sólidos o semisólidos ingeridos tendrían incluso mayor problema, mayor dificultad de pasaje a nivel del cardias, que no responde a la apertura adecuada para, digamos, acompañar el proceso funcional esofágico, ya que repetimos, asienta solamente este trastorno orgánico a nivel del cardias inferior, perdón, del esófago inferior y de la región cardial. A tal extremo llega este proceso acalásico que hasta en un estudio simple de tórax puede evidenciarse la ausencia de la burbuja aérea que normalmente dibuja la región fúndica gástrica, el fundus gástrico, que habla de que, o debe llamar ya la atención diciendo que esa ausencia de gas, que prácticamente de presencia obligatoria a nivel del fundus gástrico, donde su ausencia estaría ya sugiriendo alguna dificultad hasta para la aerofagia. Así que son entonces manifestaciones que podrían ir orientando hacia la necesidad de someter a este proceso funcional con base orgánica a un estudio más detallado, y en donde la radiografía contrastada es la que nos aporta mayor información.